En este video vamos a analizar la personalidad, pero desde un dibujo, ¿ok? Cómo nosotros podemos, desde un simple dibujo, podemos ver el estado de ánimo de la otra persona, ver su forma de pensar, sus emociones, si tiene algún problema, eh, si tiene algún problema cognitivo, algún problema emocional, ¿no? Y para eso tengo algunos cuantos dibujos que vamos a analizar uno por uno y qué características puede representar el sujeto o qué cualidades puede tener el sujeto que haya dibujado ese gráfico. Pero para esto hay que tener en cuenta varias cositas, que no solamente vamos a analizar el gráfico, para hacer un estudio de esto, para hacer un estudio entre personalidad y dibujo, no solamente vamos a analizar el gráfico como de manera aislada, también hay que analizar el entorno, o sea, hay que analizar desde el inicio hasta el final, ver si el sujeto, al nosotros proponerle que haga un dibujo, ver si el sujeto está predispuesto a hacerlo o no, o quizás muestra un poco de rechazo y, y se puede negar a hacerlo. Eh, También hay que ver en qué situación o por qué situación está pasando eh, la persona a quien vamos a decir que dibuje. Entonces hay que analizar todo el entorno, ¿no? Hay que analizar todo el entorno, no hay que analizar solamente el dibujo de manera aislada. ¿Ok? A ver, vamos a ver. Por acá tengo algunos dibujos que vamos a analizar uno por uno. Aquí está. Vamos a analizar uno por uno. Eh, lo primero que vamos a tener es cuando nosotros le pedimos al sujeto ¿no? que nos haga un gráfico. Si el sujeto está dispuesto a hacer el gráfico, es un sujeto que tiene la característica de que se adapta fácilmente al ambiente y no tiene ningún problema al cambio o a los retos que se puedan presentar. En cambio, si el sujeto como que rechaza, como que no quiere, como que pone excusas, quiere decir que es un sujeto como quiere decir que es un sujeto que de manera muy difícil se adapta y, y no asume retos así nomás. Y además, como que tiene miedo que quizás en ese dibujo se pueda descubrir algún problema psicológico de él. Por lo general, en el caso de las mujeres están más predispuestas a hacer esos tipos de pruebas que en los casos de los hombres. ¿Ok? A ver, vamos a analizar el primer dibujo. En este dibujo, acá, donde está el mouse, podemos ver un gráfico con la cabeza grande. Eso quiere decir que el sujeto eh, le da mucha, le da mucha importancia a su yo. Es una persona bastante egocéntrica, ¿ok? Es una persona bastante egocéntrica que le gusta, llega hasta el punto de hacerse un ídolo de sí mismo, ¿ok? Si vemos un dibujo con una cabeza grande, podemos inferir eso, podemos deducir eso. Otra cosa, aquí, en el segundo cuadro, aquí. Si el sujeto sea hombre o mujer, se dibuja a la izquierda y dibuja a su derecha, al sexo opuesto, quiere decir que este sujeto muestra cierta inferioridad con el sexo opuesto. En cambio, si se dibuja en el lado derecho y al sexo opuesto lo dibuja en el lado izquierdo, quiere decir que muestra también cierta inferioridad, pero que lo trata de sobrellevar quizás utilizando quizás su apariencia o su conocimiento como una barrera para, para protegerse de sentirse inferior ante el sexo opuesto. ¿Ok? Aquí, en este dibujo podemos ver dos caras, dos rostros. Uno, que es acá el primero que está un dibujo bien detallado, un poco detallado, con pocos detalles, y en el segundo que sí está bien marcado, con muchos detalles. Podemos ver que
Si el sujeto hace una cara con muchos detalles, no le pone muchos énfasis en cada rasgo de la cara, podemos ver que es un sujeto que le da mucha importancia al trato social, a lo exterior, le da mucha importancia a las habilidades comunicativas, a la manera de cómo se expresa. ¿Ok? Y sigamos aquí. Podemos ver dos comparaciones. Si el sujeto dibuja el rostro a la izquierda, a la izquierda podemos ver que si es un sujeto que digo claro, a la izquierda, si vemos que el sujeto dibuja aquí, a la izquierda podemos ver que es un sujeto que muestra cierta inferioridad, ¿ok? Y si el sujeto dibuja su cabeza hacia la derecha, quiere decir que es un sujeto normal, que se adapta de manera muy fácil, no tiene problema de adaptación. Ahora podemos ver un dibujo con, con una cabeza pequeña. Si el sujeto dibuja y a una persona, pero la proporción de la cabeza es muy pequeña con relación a todo su cuerpo, quiere decir que tiene una baja autoestima, tiene, tiene un concepto de su yo, pero muy pobre, y puede ser un sujeto obsesivo compulsivo que no puede controlar o que no tiene control sobre sus impulsos. Sigamos. Aquí podemos ver lo mismo. Si el sujeto dibuja su rostro con pocos detalles. Si el sujeto dibuja su rostro con pocos detalles, quiere decir que tiene vergüenza su cara. Tiene vergüenza su cara, tiene vergüenza a su imagen. Esto se pudo ver mucho en los estudios cuando se les pidió que dibujen a las personas que sufrieron algún accidente, como quemaduras en su rostro o cualquier otra enfermedad que haya afectado eh, su cara, ¿no? Aquí, en este otro dibujo, podemos ver, ¿no?, que la cara no está completa. Eso quiere decir que es un sujeto que, que no mide mucho su, su manera de ser. O sea, no es tan realista, sino se escapa hacia la fantasía. Aquí, una pausa. Bueno, si el sujeto solamente dibuja a su cara, su rostro, quiere decir que es un sujeto que está pasando por una frustración sexual. Tiene problemas sexuales. Puede ser de eyaculación, de masturbación, o etcétera, etcétera. Aquí. ¿Qué pasa si el sujeto dibuja primero su cuerpo y al final dibuja el rostro? Quiere decir que ese sujeto puede ser un poco impulsivo, puede tener vergüenza de su rostro o posee alguna vergüenza quizás por algún defecto que tenga en su cara. Por lo general siempre el 98% de las personas siempre dibuja el rostro porque es la parte social, es la parte que se muestra al exterior, es la parte es la parte más importante con la cual uno interactúa con el ambiente. Ahora podemos ver aquí qué pasa si es un sujeto que dibuja la cabeza bien marcada, pero su cuerpo no tan definido. Quiere decir que este sujeto le da más importancia a la parte intelectual que a la parte física. Quizás porque él sienta vergüenza de su cuerpo, tenga algún complejo físico que, que, le, que no le permite, que no le permite sentirse bien con su cuerpo. Pasemos al otro dibujo. Ya. ¿Qué pasa si el sujeto dibuja un rostro demasiado grande y demasiado alargado con relación al cuerpo? Quiere decir que este sujeto
sigue teniendo fantasías infantiles, es una persona bastante inmadura y también posee complejo de inferioridad, que no se siente capaz de hacer ciertas cosas. Entonces estos sujetos tienden a aislarse. ¿Qué pasa si, aunque ya habíamos visto esto, qué pasa si el sujeto define bien los rasgos de su rostro, los marca bien? Quiere decir, como ya lo habíamos visto y lo había dicho, quiere decir que es un sujeto que le da bastante importancia al trato social, a lo exterior, a lo que pueda reflejar. O también puede ser que el tipo, o puede ser que el tipo sea un presumido o un pedante. ¿No? Un pedante que quiera presumir de su atractivo. Hagamos todo lo contrario. ¿Qué pasa si el sujeto al dibujar su rostro no lo marca bien, lo dibuja de manera muy, muy tenue, muy opaca? Quiere decir que ese sujeto es una persona tímida y que no tiene control sobre la presión social y se deja influenciar de manera muy rápida. ¿Qué pasa si el sujeto dibuja el rostro pero sin ningún este sin ningún órgano, ¿no? Sin ningún órgano sensorial como la vista, la nariz, la boca, la oreja? Quiere decir que ese sujeto tiene vergüenza de su rostro, como ya lo habíamos visto, quizás por algún defecto que tenga en él. Veamos este otro dibujín. ¿Qué pasa si el sujeto dibuja la cabeza, al momento de dibujar la cabeza lo dibuja muy alargada, de manera muy alargada? Bueno, ya lo habíamos visto, creo, en el anterior dibujo, que era un sujeto que se sentía muy inferior, pero si lo dibuja muy alargada, quiere decir que es un sujeto dependiente, con una independencia frustrada, que busca siempre la aprobación de los demás y él no toma la iniciativa, siempre espera recibir órdenes, ¿no? Siempre espera que otros velen por él, siempre espera ser protegido y no se sabe cuidar por sí mismo, no sabe actuar de manera autónoma. ¿Qué pasa si es un dibujo con, con una cara, con una frente muy alta? Quiere decir que este sujeto le da mayor importancia a lo intelectual, a la parte racional. Para él, lo más importante es la forma de pensar. Ahora vamos a ver sobre los pelos, ¿no? Al dibujar pelos. Si es un hombre y que dibuja el pelo largo, como se puede saber por historia, antiguamente el pelo en el hombre significaba, como antiguamente sabíamos, el pelo en el hombre significaba virilidad, ¿ok? Significaba potencia sexual. Y el pelo largo en la mujer significaba seducción. Por eso es la historia de, de Sansón, ¿no? De Sansón, de que... Sí, Sansón era, ¿no? Que le cortan el pelo, Dalía, algo así se llama la chica, Dalía, ¿no? Que le corta el pelo y se vuelve débil. Entonces, siempre a lo largo de la historia, siempre se ha visto el pelo como, al menos en el hombre, como potencia sexual, como una característica de virilidad. Y en la mujer se ha visto como algo atractivo de la mujer, algo con la que la mujer seduce, ¿ok? Aunque actualmente se haya visto eh, poco, mm, poco admirado ahora el pelo largo, porque se dio una época, la época de los hippies, donde la mayoría usaba el pelo largo, pero esa época como que se cortó porque esas personas que usaban el pelo largo no encontraban empleo. Entonces por esa razón como que se dejó ese estilo. Entonces comencemos a analizar
los dibujos. Si es un hombre que dibuja, entonces si vemos que el sujeto dibuja, al menos si es un varón y dibuja a otro varón con el pelo largo, si el sujeto es menor de 25 años, puede ser que admire a algún artista con ese estilo de cabello, pero si el sujeto es mayor a 25 años, quiere decir que quizás tenga una confusión sexual, quizás tenga un conflicto sexual, un conflicto de personalidad que, ¿no? que puede, que puede tender a quizás a ser un sujeto homosexual o ser un sujeto afeminado. En la mujer, si la mujer dibuja su pelo bien largo y bien definido, podemos notar que esos tipos de mujeres son tiernas, les gusta mostrar su lado femenino y son muy cálidas. Pero ¿qué pasa si una mujer dibuja, dibuja su cabeza con bastante pelo, pero su cabeza demasiado grande con relación a la proporción de su cuerpo? Quiere decir que es una persona dominante, que le gusta tener todo, que le gusta tener todas las situaciones bajo su control. Sigamos analizando. Aquí está. ¿Qué pasa si en un dibujo se nota no, se dibuja con barba o con bigote? Quiere decir que ese sujeto quiere mostrar su virilidad, quiere enseñar su potencia sexual. Aquí. Pero ¿qué pasa si el sujeto marca demasiado la barba y el bigote? Esto más que todo se da en los adolescentes y en los adultos que son inmaduros, que tienen una independencia frustrada, y que se sienten inferior sexualmente. Entonces buscan, remarcando la barba y el bigote, sentirse sexualmente inferior. ¿Qué pasa si en el rostro el sujeto dibuja el rostro y solamente dibuja pelos alrededor de toda la cara? Quiere decir que ese sujeto tiene problemas sexuales, puede ser puede ser por impotencia sexual o por problemas de eyaculación. ¿Qué pasa si un sujeto dibuja a su rostro pero sin pelo, calvo y sin barba y sin bigote? Quiere decir que ese sujeto tiene cierto complejo de inferioridad por su aspecto físico. Ahora aquí, para finalizar, quiero analizar esto. Si el que dibuja es un varón, ya, si el que dibuja es un varón y hace dos dibujos de un hombre y de una mujer y dibuja al hombre de manera normal, ¿no? Lo detalla bien, pero al momento de este sujeto dibujar a la mujer, y puede ser que lo dibuje de manera no muy simple, no contando no contando o no tomando en cuenta ciertos aspectos que posee la mujer, ciertos aspectos atractivos de la mujer. Entonces podemos decir que este sujeto ve a la mujer como competencia. Y esto más que todo sea en los sujetos que tienden a ser homosexuales, porque ven a la mujer como competencia de ellos. Pero ¿qué pasa si este sujeto dibuja al hombre de manera normal y a la mujer de manera normal? Quiere decir que es un sujeto heterosexual. O puede ser que ese sujeto, si es varón, y dibuja a una mujer de manera muy detallada, quiere decir que sí es un sujeto que posee virilidad, que le usa mucho a las mujeres, y es un sujeto heterosexual. Y igualito va a pasar igualito va a pasar en las mujeres. Si las mujeres dibujan a su sexo opuesto de manera muy simple, no tomando en cuenta los aspectos atractivos del sexo opuesto, podemos decir que ve al sexo opuesto como una competencia. Pero si la mujer detalla bien al momento de dibujar al sexo opuesto,
tomando también los lados atractivos, podemos decir que es una persona que sí le gustan los, le gusta su sexo opuesto y es una persona heterosexual. Bueno, y eso sería todo con respecto a relacionar los dibujos con la personalidad. ¿Ok? Bueno, si les gustó el dibujo, digo si les gustó el dibujo, si les gustó el video, denle like y suscríbanse a mi canal, ¿ok? Que es gratis, es free, it's free. Mi canal, la suscripción a mi canal es totalmente gratis.